Hola, hola, un saludo a todas esas personas que me están viendo. Yo soy Katiuska Palma y esto es Katy de Viaje tu Destino en un clic. Hoy con esta imagen del Alexanderplatz de fondo vamos a grabar un especial de Navidad. Vamos a ir a un pueblito que para mí, aunque no tiene nada relacionado con la Navidad, pero su arquitectura y su escultura, su decoración es muy navideña y pues me pareció muy propicio irlo a visitar. Se llama el Nikolai Viertel. Así que acompáñenme, let's go. ¿Cómo llegar? Para llegar al Nikolai Viertel puedes hacerlo como siempre lo digo en mis otros videos, de diferentes maneras. Dos de ellas son el tranvía M4, te bajas en la estación Alexanderplatz y caminas unos pocos minutos, y el bus 248 quedándote en la estación Judenstrasse. ¿Qué ver? Y pues ya estamos aquí en el Nikolai Viertel, en el pueblito, bueno, no es un pueblito, es una calle. Yo me puse mi chaqueta porque estamos en invierno y ya está haciendo mucho frío. Además que quería que vieran mi outfit al principio, pero que va, el frío no me dejó. Así que vamos a empezar nuestro recorrido por acá. Acompáñenme. Let's go. El Nikolai Viertel es uno de los barrios más antiguos de la ciudad berlinesa. Tiene aproximadamente más de 700 años y data de la época medieval. Y bueno, esta calle que estamos viendo al fondo es una de las que pertenece al casco histórico de Berlín, puesto que esta primera parte fue una de las que se construyó en un principio cuando se estableció la ciudad de Berlín. De hecho, esto pertenecía a Prusia cuando era el reinado de Prusia, y luego pasó a la RDA cuando se dividió la ciudad, y fue como que reconstruyéndose a medida que pasaba el tiempo, ya que cuando ocurrió la Segunda Guerra Mundial y la Primera Guerra Mundial quedó totalmente destruida, y por muchos de los edificios que aquí vemos, algunos son originales y otros no, otros están totalmente reconstruidos, y algunos pues tienen reconstruidas algunas de sus piezas. Cuando yo les decía que me parecía que era un pueblito muy navideño, me refería más que todo a la parte decorativa, porque en sí la parte histórica no, porque es una calle más que todo, yo le digo pueblo porque parece un pueblo, pesquero, artesanal, ya que tenía muy cerca el río Spree. Entonces esta zona de acá todo pertenecía a los artesanos. De hecho, aquí hay unos edificios bien interesantes sobre artesanos del reloj. Está la casa Noflau, lo que vemos al fondo, la iglesia Nikolai Viertel, que fue una de las primeras iglesias que se construyó aquí en Berlín, junto con el pueblo Köln, que está al frente. Así que continuemos el recorrido, pasamos por acá. Como que tengo algunas imágenes, de esta calle, solo que no fueron grabadas en tiempos de Navidad ni en tiempos de coronavirus, fueron grabadas el año pasado. Entonces yo les puedo dejar aquí algunas imágenes y algunos. El nombre de este barrio se le debe al Nikolaikirche, iglesia de San Nicolás, que ha existido desde aproximadamente 1727 y ha sido reutilizado durante y después de su reconstrucción en 1987. Eso que ustedes ven al fondo, lo que pasa es que no se ve mucho porque están reconstruyendo la fachada de la iglesia. Esta es la iglesia Nikolai Viertel, que está acá, a mi derecha, y luego acá a mi izquierda. Pues que está en reconstrucción, ¿no? Sí, está en reconstrucción. Pero yo les voy a dejar aquí imágenes y videos de
de verano del año pasado que logré grabar. Y eso que están al fondo a mi izquierda es la casa Noblau. ¿Qué es? La casa Noblau, de la familia Noblau, uno de los artesanos. Y como un dato curioso, te puedo decir que en ese museo, que anteriormente era la casa de la familia Noblau, estuvo Alexander von Humboldt cuando llegó acá. Y de hecho allá hay algunos objetos como la cama y ropa y cositas así que pertenecían a Alexander von Humboldt. La Nikolaikirche es el símbolo histórico de este distrito desde aproximadamente más de 800 años, con una arquitectura romántica de la época medieval. Durante la Segunda Guerra Mundial quedó destruida para posteriormente reconstruirse entre los años 1984 y 1987, convirtiéndose así en un museo. El que está en el del frente, en el hall. De todas maneras, vayan a mi video especial de Halloween. Ahí van a ver el primer bar de aquí de Berlín. Y ese junto con este que está acá al fondo, fueron, como decir, los dos primeros bares que tuvo Berlín cuando se constituyó. Eilgasse es la calle más pequeña de Berlín. Normalmente, en tiempos que no son de coronavirus, pues esto aquí estaría abierto, esta fuente prendida, con mesitas acá, porque aquí hay un restaurante, hay un bar. Y pues esta calle empieza aquí y termina aquí en Casa Estrella. Es la cual que es la más pequeña. En este museo pues hay algunas exposiciones fotográficas de libros y cuentos también, y pues también pueden comprar los libros y cuentos que hablan un poco sobre lo que era la vida en Nikolai Viertel. Berlín es una de las pocas ciudades que yo puedo decir que tienen muchas tiendas navideñas, que venden artículos que son muy típicos de Alemania, especialmente los que son tallados a mano con un material traído del Erzgebirge, que es una región montañosa de Alemania conocida desde hace varios siglos por su artesanía. Y la Nikolai Viertel no escapa de esta tradición, vendiendo objetos tan típicos como el famoso cascanueces y los candelabros o arcos iluminados, algunos un poco costosos y otros no tanto. Cabe destacar que no está permitido filmar dentro de las tiendas a menos que los encargados les den el permiso. Si quieren que les hable sobre las tradiciones navideñas, por favor háganmelo saber aquí abajo en los comentarios y hacemos otro videíto. Del Nikolai Viertel. Que muchas de las personas que viven acá son descendientes de los primeros pobladores de acá. Eso. De esta calle, sí. La gran mayoría, pues, se puede decir, quizás que no todos, pero sí muchos de ellos. Muchos de ellos ya no están, otros sí, y algunos descendientes de ellos pues están aquí, viven acá aquí cerca, y muchos de ellos tienen sus negocios aquí mismo, como estos restaurantes que vemos aquí al fondo, como aquel de allá, las tiendas de ropa, las tiendas de artesanía. Muchos de ellos son, viven acá en esta calle
y tienen sus propios negocios acá. La estatua de San Jorge junto a la iglesia Nicolai son uno de los sitios más emblemáticos de la ciudad, donde se muestra claramente en esta estatua a uno de los animales pertenecientes a la mitología germana, como lo es el dragón. El monumento en sí es una representación de una leyenda mitológica que trata sobre una batalla entre San Jorge y un dragón para salvar a una doncella. Leyenda que se popularizó durante la Edad Media. Y esta estatua se encuentra ubicada muy cerca del río Spree. ¿Dónde comer? Una cosa bien interesante de aquí de los alemanes y es que ellos acá pues tienen por costumbre tomar mucho café, mucho té, si era por el clima porque hace mucho frío, pero una de las costumbres más marcadas de aquí de Alemania es esa, la de tomar té o café. Al fondo vemos una especie de café donde puedes ir con la familia, tus hijos, tu esposa, con todo. Es un poquito costoso, se llama Waldi Matilde y tiene una estructura bastante moderna, una arquitectura bastante moderna. Algo un poco curioso aquí en Alemania porque aquí mayormente la arquitectura es así como estilo romana, europea, pues, del viejo continente. Y desde aquí, desde el Nikolai Kirchplatz, me despido de ustedes, no sin antes recordarles que se suscriban a mi canal en YouTube, comenten aquí abajo, denle like, compártalo, hagan lo que quieran, coman su arepa y nos vemos en el próximo video. Tschüss, auf Wiedersehen, goodbye, chao.